Buenas noches, Dios les bendiga. Os saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios por la grande y hermosa oportunidad que me da de ser quien les comparta en esta noche una reflexión de la palabra del Señor. Vayamos a la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2, verso 20, y le vamos a dar lectura, gloria a Cristo, a ese hermoso versículo de la palabra del Señor, el cual dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Ahora vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Ya hemos leído la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora me deposito en tus santas y tus benditas manos. Te pido, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, que uses mi vida, que hables a tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso, que hables a mi propia vida, Señor de la gloria, que nos des la comprensión de tu santa y tu bendita palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que ponga el querer obedecer como el hacer tu bendita voluntad, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos en esta hora, Padre, te lo pido en el bendito y santo nombre de Jesucristo. Precisamente en esta noche, hermanos, vamos a hablar de la unción. Amén. Y precisamente la unción es la unción es la acción de ungir. En el Antiguo Testamento consistía en derramar aceite sobre un objeto o una persona con el fin de consagrarlo para el servicio a Dios. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 8, versos 10 al 12. Levítico 8, versos 10 al 12. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bueno, hermanos, aquí vemos que precisamente en el Antiguo Testamento, como les decía, el ungir consistía en que se tomaba aceite, el cual se derramaba sobre un objeto o una persona, hermanos, con el fin de consagrarlo a Dios. Y esto se hacía en sacerdotes, profetas, reyes, ¿sí? Y precisamente ungir significa consagrar, apartar, dedicar, santificar ese objeto o persona, hermanos, el cual le va a rendir un servicio a Dios, hermanos, ¿sí? Y precisamente en el versículo que leíamos, hermanos, dice que nosotros tenemos la unción del Santo, hermanos. Tenemos la unción del Santo. Nosotros ya fuimos ungidos, hermanos, y no precisamente con ese aceite que se usaba anteriormente en el tabernáculo, hermanos, sino con la misma presencia
del Espíritu Santo. Esa es la unción que tenemos nosotros, morando en nosotros, hermanos, precisamente con un propósito. Veamos cuál es ese propósito, hermanos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, verso 8, textos muy conocidísimos, hermanos. Gloria a Dios. Hechos 1:8, gloria a Cristo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos la unción del Santo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Con qué propósito tenemos esa unción, hermanos? Precisamente el ser testigos de Cristo, hermanos. Para ser testigos de Cristo, que precisamente tenemos que dar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Por eso tenemos esa unción, hermanos, en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar, hermanos. Gloria a Dios. Y sabemos, hermanos, que estos tiempos son muy difíciles, hermanos. Son muy difíciles. Y hay infinidad de enfermos de COVID, hermanos, los cuales están muriendo solos, sin familiares, y sobre todo se están muriendo sin Cristo, hermanos. Está muriendo la gente sin Cristo. Y ustedes me pueden decir, pues es que no podemos predicar en este momento por causa de la pandemia. Sí podemos predicar, hermanos, y lo podemos hacer vía WhatsApp o por internet. A los familiares, a los amigos, les podemos dar ese mensaje de salvación cuando nos dicen que tienen una persona enferma, hermanos, con alguna necesidad, antes de que ellos sean entubados y estén inconscientes, hermanos. Nosotros podemos hablar con ellos vía WhatsApp y decirles que Cristo murió por ellos, que se arrepientan de sus pecados, ¿sí? Y que acepten las buenas nuevas de salvación, las cuales son que Cristo vino a morir por los pecadores, que se arrepientan de todos sus pecados, ¿sí? Y que se vuelvan a Él, hermanos. Mateo 28, 19 al 18 al 20, hermanos. Gloria a Dios. Nos dice textos, gloria a Dios, muy conocidos. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. El Señor nos da esta tarea, hermanos, de ir, de que tenemos que ir al mundo, a todas las naciones, y tenemos que hablarles de Cristo, hermanos. Tenemos que hablarles de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos tengan una fe y puedan ser bautizados, hermanos, y también aprendan, ¿sí? Porque dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Les tenemos que enseñar que guarden todas las cosas, o sea, todos los mandamientos de Dios que están plasmados en este hermoso libro, la cual es la palabra
de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. También veamos qué nos dice, hermanos, el Evangelio según San Juan en su capítulo 4, versos 1 y luego 32 al 35. Dice así, el 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y el 32 dice, les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sí, hermanos? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos narra el versículo 4, ¿sí? El cual dice que a nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, hermanos. ¿Y qué fue a hacer a Samaria, hermanos? Sabemos que empieza predicándole a quién, hermanos, a la mujer samaritana, ¿sí? Le era necesario, hermanos, dar las buenas nuevas de salvación, hermanos, ¿sí? Dar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Y sus discípulos le dicen, porque precisamente vemos que ellos habían ido a comprar comida, hermanos. Y regresando, ellos creían que ya le habían ofrecido alimento, hermanos, porque él no quería comer. Él les podía decir que él tenía una comida que comer que ellos no sabían. Y precisamente esa comida, hermanos, era el predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos. ¿Sí? Predicar las buenas nuevas de salvación a los samaritanos, hermanos. Y nosotros debemos sentir esa necesidad, hermanos, esa necesidad de predicar el Evangelio, hermanos. Esa necesidad, hermanos, porque la gente está muriendo, hermanos. Muchísima gente está muriendo sin Cristo, solos, sin familiares, sin Cristo sobre todo, hermanos. ¿Sí? Sabemos que también muchos hermanos en la fe han muerto, hermanos. Pero ese ha sido el propósito de Dios. Pero la gran ventaja de nuestros hermanos, que ellos han muerto, pero Cristo ha estado ahí, hermanos. Cristo ha estado ahí con ellos y han sido llevados al paraíso, hermanos. No la otra gente, desafortunadamente, porque el que muere sin Cristo, desafortunadamente, está perdido, hermanos, está perdido. Nosotros debemos sentir esa necesidad de hacer la voluntad, hermanos, porque el versículo 35 dice, les decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que alzaran sus ojos y miraran los campos porque ya están blancos para la siega, hermanos. Esa siega que comenzó el día del Pentecostés, hermanos, a través del discurso del apóstol Pablo, precisamente que vemos que hizo dio dos discursos, en el cual se convirtieron 3,000 personas y en otros se convirtieron 5,000 personas, hermanos.
Esas son las primicias, hermanos, de esa gran cosecha, hermanos, las cuales nosotros debemos terminar de cosechar esos frutos, que no es otra cosa de que, ¿qué, hermanos? Llevar las almas a Cristo, hermanos, a través de darles el mensaje de salvación. ¿Y qué? Ellos se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo, hermanos, el cual dice su palabra, ¿sí?, que Él tiene poder para perdonarnos todos nuestros pecados, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a obedecer su bendita voluntad, hermanos. Que el Señor nos ayude, que sintamos esa necesidad, hermanos, de compartirle, de dar testimonio de Jesucristo aún en estos momentos, hermanos. De no estar nada más encerrados en nuestro hogar. Podemos estar encerrados, hermanos, si es que hemos adquirido ya ese mal, hermanos, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Pero tenemos que dar testimonio, hermanos. Tenemos que dar testimonio a la gente, hermanos. Ahora hay muchos medios y muchas formas de hacerlo, hermanos. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias. Bendito Dios y amado Padre Santo, gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Perdónanos si hemos hecho caso omiso a tu palabra, porque la gente se está perdiendo, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Y nosotros, Señor de la gloria, muchas veces no testificamos de ti. Ayúdanos a hacerlo, Padre, con valor, porque tenemos la unción del Santo de Israel, tenemos tu misma presencia, Señor Dios Todopoderoso, en nuestra vida, Señor. Tú usarás nuestra vida para dar testimonio de Cristo, sí, Señor Dios Todopoderoso. Por favor, ayúdanos, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, ayúdanos a testificar de ti, Señor Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.